have a dream that one day this nation will rise up. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Our own families and the very Constitution of the United States. If I had told you that we would win marriage equality, yes, we can. Yes, we did. Buenas noches, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a su programa Mesa del Debate. Hoy les quiero hacer un breve comentario y como ya venimos hablando cada semana con relación a lo que es el COVID-19 y la situación actual que nos embarga, donde todos nos hemos visto obligados a quedarnos en nuestros hogares. Pero qué pena, señores, que nosotros los seres humanos seamos tan inconscientes. Y esta vez pues no le quiero hablar ni de política, ni de las conductas por ideas políticas, ni del manejo ignorante de los pueblos, porque la verdad que no es el momento. Pero sí, bueno, llamar la atención a esos conglomerados supuestamente religiosos, de fanáticos, conglomerados sociales. No es momento de hacer nada de esto, de ningún tipo de conglomerados, ningún tipo de manifestaciones, ni nada por el estilo. Esta vez le quiero referir un poquito a lo que sucedió la semana pasada en Puerto Plata y llamarle sí la atención al alcalde. Señor alcalde, no es el momento de hacer estas cosas, de permitir manifestaciones supuestamente religiosas. Es el momento de cuidar a sus habitantes. Porque recuerden que ya la pandemia no es no solamente una crisis sanitaria, es una crisis global, es una crisis económica, es una crisis social que nos afecta a todos y a cada uno de nosotros, en todos los sectores. O sea, no solamente en la salud. Y esto que sucedió en Puerto Plata, señores, es una falta de respeto a todas las personas que sí mantienen su cuarentena, que sí están en sus hogares, que sí quieren ver que esto realmente pase, mientras nosotros sigamos actuando de manera irrespetuosa, de manera inconsciente, ignorando, señores, la situación actual que nos rodea, en la que estamos. Los casos van a seguir aumentando. No se va a parar y vamos a estar más tiempo encerrados en nuestros hogares sin poder salir. Y la verdad que es difícil ver cuando personas se mueren, cuando nuestros familiares se mueren y nosotros no podemos ni siquiera acompañarlos al cementerio. Esto da pena, señores. Pero, ¿qué podemos decir cuando el primer ignorante que tiene una ciudad es su propio alcalde? ¿Qué podemos esperar de los demás habitantes cuando su propio alcalde, cuando la persona que los dirige, cuando un gobernante es el primer ignorante que tiene? Yo la verdad es que ya he venido cada semana hablando de lo que es esta situación. Nos hemos pasado 2 meses hablando de las prevenciones, de lo que es esta pandemia. Hemos hablado de la situación política, hemos hablado de la situación social, de la situación de salud. Y la verdad es que nosotros los seres humanos, yo digo que no queremos entender, no queremos ver la realidad de lo que es esta pandemia, señores, y nos afecta a todos. Parece que la gente está feliz. Miren cómo eso de hacer esa peregrinación se fueron a las playas, señores. No es posible, es una falta de respeto a los ciudadanos que sí cumplimos con nuestra cuarentena. Y dicho esto, porque la verdad es que me pongo un poquito eufórica, ¿verdad? Viendo la situación y viendo cómo estas ciudades, como estos gobernantes, como estas personas que son los que tienen que tener el control de cada ciudad, de los habitantes, hacen esto. Pero si es en Puerto Plata, yo digo que las personas que no quieren estar en la cuarentena, que no le interesa, que no le importa, que se han tomado esto como un relajo, lo deberían de encerrar a ellos solos, pero no afectar a lo que sí estamos actuando de manera responsable, porque señores, ¿dónde queda la responsabilidad social de cada ciudadano? Pero ya se llegó el momento de presentar
el tema de esta noche que nosotros vamos a debatir con nuestros invitados especiales que tenemos hoy y con mis compañeros de mesa, el ingeniero Silvio Durán, el ingeniero Rufidalci Gómez y el ingeniero Samuel Peguero. Y hoy vamos a tratar la historia de las pandemias en el mundo, todo lo que ha pasado con las pandemias desde el inicio del que somos seres humanos. Y también vamos a ver la situación en Venezuela con el COVID-19. Para eso, desde ahora, y espero que en lo adelante, voy a tener una persona muy especial y querida por todos nosotros. Ella es la señorita Lisette Rojas, que estará con nosotros directamente, señores, desde Venezuela. Ella es locutora y trabaja para la organización Fe y Alegría y para la radio Sintonía 1420 AM. Y es maestra de nivel inicial. Muy buenas noches, Lisette, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Muy bien, agradecidísima por la invitación. Estaré aquí compartiendo con ustedes. Qué bueno, muchísimas gracias por estar aquí y espero tenerte ya desde ahora y en lo adelante. También nosotros tenemos una invitada para debatir nuestro tema, la historia de las pandemias. Ella es la doctora Carmen Durán, quien es historiadora, feminista, trabajó en el Archivo General de la Nación y dirigió el Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Muy buenas noches, doctora, y bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias por la gentileza de invitarme a participar de este coloquio tan interesante, esta mesa del debate, que pienso que llena un espacio desde el punto de vista del compromiso didáctico y de opinión responsable. De manera que muchas gracias por la invitación y muy buenas noches. Muy agradecida de compartir con ustedes. Qué bueno, muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Doctora, hoy vamos a hablar de la historia de las pandemias, de todas las pandemias, virus, enfermedades que han surgido a raíz desde que el mundo es mundo, podríamos decirlo de esta manera, ya que tenemos unos 4.000, no sé cuántos años aproximadamente. Según usted, ¿cuáles han sido las pandemias más letales que han surgido en el mundo? Sí, cómo no. Desde que el mundo es mundo, desde que el ser humano se erige como el principal elemento de la naturaleza, en desconocimiento incluso de que la naturaleza no solamente somos los humanos, sino todo el hábitat que nosotros como seres sociales históricos construimos. La humanidad ha estado acosada por grandes pandemias, epidemias, endemias, y eso quiere decir que a través de los tiempos, en las distintas épocas históricas, ha tenido el ser humano que enfrentarse con esa calamidad en sentido general. Yo me atrevo a decir, y pienso que mucha gente así puede entenderlo, que como causas muy en sentido general podemos ubicar el comercio en las sociedades antiguas, las guerras, y hoy día, en pleno siglo XXI, en pleno milenio 3, hablamos de la globalización. Pero ya antes, algunos pensadores claves de la historia política, social y económica de la época moderna, cual es el caso de Carlos Marx, hablaba de que la mundialización del comercio convertía todo en una mercancía. Y dentro de esa perspectiva de análisis de Marx, de cómo el comercio mundial hacía del ser humano y de toda la acción del ser humano en la etapa moderna una mercancía, también la salud de los seres humanos y la solución de las grandes pestes y de las grandes calamidades desde el punto de vista de la salud, se convierte también en algo así como una mercancía, algo con precio. Pero si nos remontamos a la época de la sociedad esclavista, por ejemplo, hay referencias muy concretas de esas grandes episodios de enfermedades colectivas, cuál es el caso de Grecia. Vamos a partir de Grecia, que es el referente para la civilización occidental, de cómo en el marco mismo de la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas se desarrolla la plaga de
de Atenas. Y esa plaga de Atenas cobra cientos de vidas, y dentro de esas vidas, una que aparece de manera marcada por historiadores griegos es la de Pericles, el gran legislador, el gran ateniense, que fue víctima justamente de esa situación de conflictos, de conflicto y de salud. Andando el tiempo y con la expansión de la guerra y del dominio, porque no es casual que situemos las epidemias y las pandemias como parte de la expansión colonial y de dominio y de ejercicio de poder de los diferentes imperios. Eso acontece también con Roma. Y eso es lo que nos dice, y por eso ese dicho tan repetido de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, eso es lo que nos dice que las guerras y las epidemias, las enfermedades que han diezmado grandes contingentes de seres humanos están íntimamente vinculadas. En el contexto que estamos refiriendo ahora hablamos del comercio, de las guerras por el dominio, y en el contexto de la sociedad contemporánea que nos toca padecer, hablamos también de que a través de la globalización, las guerras comerciales, en el caso concreto de la sociedad que más nos toca, es parte también de toda esa conflictividad. Ya con los romanos aparece también la peste de Justiniano. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, y sobre todo en el marco ya de la sociedad feudal. Todo esto también está relacionado con las carencias materiales, el sometimiento de las grandes masas productoras de la riqueza material y espiritual de los pueblos a las más grandes miserias y calamidades, la falta de higiene, la falta de alimentación. Y por eso yo pienso, porque este COVID-19, que es una lección para la humanidad, en el sentido de entender cómo hemos ido depredando y acabando con el planeta mismo, este episodio tan dramático que vive la humanidad hoy nos debe llamar también a la reflexión sobre esa iniquidad histórica que también se vincula con la expansión de las pandemias, de las epidemias, de las endemias. Ya durante los primeros años del tránsito de la sociedad feudal hacia la sociedad capitalista, con la expansión colonial, y nos toca muy directo en el contexto americano, ya para el siglo XVI vamos a encontrar también registradas grandes diezmos de masas importantes de la población originaria, cuando para la década de los 20 del siglo XVI aparece, y son portadores de ella, la pandemia de la viruela, para solamente señalar un caso. Que se dice que es una de las más letales. Una de las más letales, y que diezmó una proporción considerable de la población originaria en México, en América Central y en nuestro país. De acuerdo a los datos del historiador Casá, la epidemia de la viruela diezmó en una tercera parte, aparte del diezmo que significaba la explotación y misericordia de que fueron víctimas nuestros pobladores originales, diezmó de manera significativa también a la población aborigen taína. De manera pues que cuando hacemos una suerte de recuento y reflexión histórica, nos toca ver cómo los grandes poderes, la expansión colonial, la avidez por la riqueza está vinculada con la proliferación de estos males que han acogotado a la humanidad. Siempre las crisis, y esta es una crisis que, como usted decía, Inés, no es solamente una crisis sanitaria, es una crisis moral, es una crisis económica, es una crisis en todas las dimensiones en que se puede entender. Es una crisis que nos obliga a reflexionar sobre cuál ha sido nuestro papel como sujetos históricos, como constructores de las riquezas materiales. Como bien señalaba, es una crisis que nos obliga a reflexionar sobre nuestra responsabilidad social como seres humanos. De manera pues que
la historia, y eso es lo que a mí directamente me toca, porque lo que soy es una estudiosa de la historia, no soy epidemióloga, no soy médica, no soy virologa, sino una estudiosa de la historia. La historia me permite exaltar el valor que tiene que conozcamos la historia en sentido general y en sentido a veces dramático y particular, como es el caso de las pandemias. ¿Por qué lo digo? Porque sin la historia no podríamos conocer ni la ingeniería, ni la filosofía, ni la literatura, ni la salud, ni la demografía. O sea, la historia es la ciencia de todas las ciencias y por eso estamos en este interesante coloquio para ilustrarnos sobre cómo ha sido. Para conocer un Doctora, poquito más. doctora Carmen, siguiendo ese mismo hilo de idea, la historia nos ha podido demostrar con datos certeros que la humanidad ha podido rebasar exitosamente cada una de las situaciones de pandemia que ha sobrevivido la población. Y eso nos podría dar una punta de lanza para poder decir que la humanidad podría salir de manera victoriosa ante el COVID-19. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a cada una de esas situaciones dramáticas para la existencia del ser humano, también se abren los caminos para la investigación científica, para el descubrimiento de las soluciones a esos grandes males. Si no, la ciencia no se desarrolla realmente. Y hay en el mundo, aunque de una manera maniquea se maneja la idea de que el bien y el mal, hay más bien en el mundo que maldad. Y ese bien en el mundo es lo que nos dice que la solidaridad, que el compromiso, que la excelsitud de determinadas conductas sociales, científicas, históricas, se manifiestan en cada uno de los momentos. Ahora bien, ingeniero, yo soy de las que piensa que la pandemia más dramática que la humanidad vive se llama capitalismo. El capitalismo es la pandemia más terrible que conocemos. ¿Por qué lo digo? Porque la pandemia del hambre, de la desnutrición, de la miseria, de la deshumanización, cuando vemos que hay líderes de opinión mundial, tanto en el plano de la salud como en el plano político, que quieren justificar la necesidad de que la población mayores de edad, que ya son cargas aparentemente para la solución de los problemas económicos de determinadas sociedades, pues desaparezcan. Y esto responde a una visión también trágica de la historia, que es la que exalta Malthus sobre el problema de la demografía y de la necesidad de que se vayan desapareciendo aquellas sociedades cuyos ciudadanos pueden ser considerados cargas o lastres para los apetitos de las grandes corporaciones mundiales. De manera que la humanidad siempre tiene la posibilidad, y lo ha demostrado a través de todos los tiempos históricos, de superar las grandes crisis y de plantear, porque la humanidad no se suicida como género humano, ¿verdad? De plantear soluciones, de la búsqueda de los remedios y de las sanaciones materiales que puedan posibilitar salvar determinadas situaciones. Pero ya que la pregunta va también en esa dirección de si estamos en la capacidad como seres humanos de solucionar estas crisis. Cuando las crisis surgen, la dialéctica nos enseña que traen consigo sus soluciones. Y dentro de esa perspectiva, este espacio que ha puesto al planeta de rodillas, y que llama a la reflexión, y que ha abierto una tregua para que esa reflexión entienda que los seres humanos no somos los únicos habitantes vivos del planeta. Anecdóticamente hemos visto cómo en determinadas áreas han salido los animales a pasearse por las calles, porque los humanos hemos acogotado de tal forma a otras especies
la hemos diezmado de tal forma que este es un espacio que nos dice, pero bueno, todavía hay esperanza para que resurja la limpieza del planeta, el respeto por el medio ambiente. Todos esos son componentes de reflexión que este COVID-19 nos posibilita. Ustedes pensarán que yo estoy imbuida de un gran optimismo y pienso que sí. Yo tengo ya 7 décadas y 4 años y pienso que hay proyectos que todavía podemos impulsar, y este programa y este tema que tiene el propósito de educar nos lleva también en la dirección de poner ese granito de arena en la conciencia colectiva, en la conciencia social sobre los problemas que nos acogotan. Doctora, dicho esto, podríamos decir que sin pandemias y sin virus, la Tierra podría ser diferente. No es posible que hablemos de la Tierra sin virus, porque eso es parte de la naturaleza misma. Es parte de la naturaleza misma. Pero la Tierra, el planeta que hemos depredado, que lo hemos agotado en su expresión más. Y cuando digo hemos, me incluyo, pero realmente quienes han depredado el planeta son los grandes poderes, las corporaciones mundiales, que les importa que se mueran los niños de desnutrición, que les importa que los ancianos padezcan cualquier tipo de situación. Las grandes corporaciones de la farmacopea internacional, por ejemplo, todo eso obliga a la reflexión. Y cuando ahorita yo introducía la reflexión que a partir del momento en que vivió y que analizó Carlos Marx sobre la mundialización del comercio, la globalización es la mundialización del comercio que él vio en la década de los 40 del siglo XIX, y la conversión de las profesiones y hasta de las relaciones familiares en puras mercancías son parte de esa condición de depredación del planeta y del ser humano, en tanto ser humano. De manera que Inés y colegas con los que tengo el honor de compartir estas reflexiones, esto nos obliga a hacer una lectura diferente de nuestro accionar como sujetos históricos, como seres sociales, como seres que estamos imbuidos de excelsitudes, también de mezquindades, pero sobre todo de excelsitudes. Doctora. Una pregunta, Inés. Ok, adelante. Como ha avanzado tanto la ciencia a nivel global y se ha invertido tanto en la ciencia, tanto en los ejércitos, y ¿usted no considera que esta es la peor pandemia que ha pasado en la humanidad, que aún todavía no hemos obtenido una vacuna? Porque las otras desaparecieron sin vacuna, la mayoría. Sí, lógicamente que es un reto que tiene la ciencia. Tenemos experiencias cercanas, antillanas, en ese sentido, de la búsqueda de las soluciones médicas científicas a estas grandes calamidades. Y la humanidad caminará necesariamente hacia la búsqueda y el logro de esas soluciones. Porque de la misma manera que digo que como seres humanos, los humanos no nos suicidamos, de esa misma manera el desarrollo científico técnico en las mejores manos y en los mejores propósitos tendrán que buscarle esas soluciones. La ciencia se desarrolla justamente impulsada por esas necesidades. Las vacunas aparecen y los antídotos para las grandes calamidades de salud han aparecido como consecuencia de esa búsqueda. O sea que no se detiene, la historia no se detiene, y dentro de la historia la ciencia no se detiene. Se irá abriendo espacios y haciendo propuestas, y la humanidad tendrá que hacer una relectura. Tenemos las experiencias más recientes en África con el ébola, por ejemplo, con el VIH-Sida, y en esa misma perspectiva este COVID-19 tendrá que tener una solución médico-científica. No decimos que un año. Ahora también, ingeniero,
Esto nos lleva a la siguiente reflexión. Los conflictos e intereses entre las grandes corporaciones mundiales son los que a veces limitan y atrasan que esos logros para la solución de las grandes calamidades de salud se puedan masificar, porque como vuelvo y digo, todo se comercializa, todo se ha convertido en una mercancía. Y si es cierto que el COVID-19, como otras pandemias, no discriminan ni a clase social ni a raza, pero la solución sí tiene sus discrímenes, sí tiene sus preferencias, porque definitivamente esto está dentro del conflicto de los grandes intereses de clase y de los grandes intereses de las potencias. Como decíamos al principio y concluyo, las guerras son las causantes en un primer momento de estas grandes pandemias que ha conocido la humanidad. Hace un siglo, en 1918-19, en el marco de la intervención militar de los Estados Unidos a nuestro país, 16-24, nuestro país, como otros países del mundo, se vieron diezmados por la llamada fiebre española, que acá la conocemos como la influenza, hace un siglo. Y haciendo una revisión de esas condiciones de entonces y del alcance que tuvo aquello, parte justamente del contexto de la guerra. ¿Quiénes son los primeros que se infectan? Los soldados, esos soldados que son también hijos de pueblo, esos soldados que aquí estamos viendo luchando a brazo partido para que los dominicanos y las dominicanas entiendan que se tienen que proteger, son hijos de pueblo y son también vulnerables como somos nosotros, que tenemos la facilidad quizás de quedarnos con ciertos resguardos y ellos tienen que salir. Entonces, las guerras han sido las grandes calamidades también para la humanidad. Todavía hoy encontramos que en una situación tan dramática como la que implica el COVID-19, hay sociedades en Asia que están siendo golpeadas, sobre todo la población civil de mujeres, niños, ancianos, que no tendrían que ver con los conflictos e intereses bélicos. Entonces, la guerra como el capitalismo son las grandes pandemias que diezman a la humanidad. Lisette, ¿tenía usted alguna pregunta? Sí, quería retomar un poquito, si bien es cierto que es importante los historiadores hoy en día, justamente para hacernos recordar todo este pasado y aprender de él, el tema y el papel también primordial de la educación, justamente para trabajar con el tema de la prevención. Entonces, ahí incluiría, doctora, si me corrige, lo que es la ciudadanía, el comportamiento ciudadano, que justamente también inició este programa, o este debate. Claro que sí. Completamente de acuerdo, licenciada, con su interpretación. La educación es un factor fundamental para el cambio de actitudes y cambio de valores, porque hay valores que son esenciales, fundamentales y permanentes. El valor del respeto a la vida, pero los valores cambian con los cambios de las estructuras económicas y sociales. No es lo mismo la interpretación que pudiéramos tener de lo que fue la Inquisición, para poner un caso, como justificación del dominio de una religión sobre la mayoría de las demás, que lo que hoy tenemos. Hoy tenemos en el Papa Francisco una reflexión abierta, una reflexión humana, una reflexión colectiva, una reflexión que en la esencia del cristianismo original nos motiva a todos, seamos cristianos, musulmanes, buduistas, taoístas, de la religión que fuere. Entonces la educación es un factor clave. Cuando Inés hablaba al principio, y me solidarizo en gran medida con lo que ella planteaba de cómo es necesario que la responsabilidad social se ponga de manifiesto, la solidaridad. Yo me cuido porque necesito que tú te cuides. Y pensaba yo que esas grandes masas, que en gran medida a veces son narigoneadas, alienadas, necesitarían un reforzamiento en su educación, un desconstruir para construir nuevos valores. Y entonces este programa, independientemente
de que pudiera desarrollarse más ampliamente por razones de que el tema es tan interesante, es un puntito, un granito de arena para contribuir a que esa conciencia social, a que esa responsabilidad como ciudadanos del planeta que somos, lo asumamos. Entonces yo comparto con usted necesariamente esa idea de que la educación es el pivote que tiene que ayudar a cambiar de actitudes y de que la gente entienda que la construcción del bienestar es colectivo. Doctora, haciendo un recordatorio de un expresidente de nuestro país que hablaba de aplicar medidas, vamos a decir, militar, o sea, que se cumplieran de manera militar las instrucciones y órdenes, debido a que nuestro país, en cierto sentido, no acata las órdenes y las recomendaciones de manera voluntaria, sino que muchas veces hay que aplicarla de manera militar. ¿Usted cree que ya eso es cuestión del pasado y que el país ha cambiado considerablemente en ese sentido, que ese político dominicano, ese líder dominicano planteaba en un discurso que había que aplicar medidas de manera militar? Yo creo, ingeniero, que una cosa es la autoridad y otra cosa es el autoritarismo. El ejercicio de la autoridad es obligado cuando el bien colectivo se ve lesionado o amenazado. Yo pienso que hace falta concienciar, pero cuando esa concienciación se resiste, hay que hacer un ejercicio enérgico de la autoridad, no del autoritarismo. Yo, por ejemplo, pienso con relación al evento que se comentaba de entrada, que no era posible que esas personas transitaran casi medio país hasta llegar a la novia del Atlántico sin encontrar quien les pusiera un stop, porque tuvieron que transitar kilómetros. Entonces, eso va también paralelo con el problema de la educación que hablaba la licenciada, de que el ciudadano entienda que de la misma manera que reclama derechos, tiene deberes colectivos, porque lo individual no se puede plantear por encima de lo social. Y en este caso, lo que aconteció justamente es que lo individual, de un sujeto que es imbuido o no de buenas intenciones, se dio a la tarea de violentar la autoridad, porque esa fue una violación a la autoridad en sentido general. Yo no soy partidaria del autoritarismo, pero sí del ejercicio de la autoridad. Sí, de verdad que sí. Nosotros, yo realmente no entiendo qué es lo que vamos a hacer, como decía el ingeniero, si tenemos que hacerlo autoritariamente, si tenemos que hacerlo de manera por la fuerza, pero la verdad es que no sé. Nosotros ya hemos hablado un poquito del COVID aquí en la República Dominicana. Lizeth, yo quisiera que tú nos cuentes un poquito cómo está la situación en Venezuela actualmente. La situación acá en Venezuela, bueno, de alguna manera u otra, el gobierno nacional tomó medidas a tiempo, ¿no? Llevamos 46 días de cuarentena y se han registrado realmente pocos casos para lo que ha significado en el mundo la pandemia. En Venezuela se habla de 333 casos y 10 fallecidos. Cuando tú hablabas justamente de la situación de los fallecidos, de esa imposibilidad de acompañar a tus seres queridos, nos toca porque emocionalmente, bueno, somos seres humanos, somos afectos, estamos muy siempre pegaditos a la familia y cómo es posible que estas cosas sucedan justamente cuando te vas a lo que es la historia, como decía la doctora, te das cuenta que ha sido justamente por un mal comportamiento ciudadano. Quizás el tema de la autoridad tenemos que asumirlo como esa norma que hay que cumplir. Tenemos que cumplir las normas, tenemos que cumplir la prevención, tenemos que cumplir con el autocuidado. Aquí se han hecho muchísimas campañas, desde mucho antes que se declarara la pandemia, incluso que se tomara la decisión de la cuarentena en los colegios, que realmente es mi punto de acción actualmente. Ya veníamos con lo del tema de la prevención, el lavado de manos, el autocuidado, el coser, taparse la boca para no contaminar a nadie. Y veníamos con todo ese proceso dentro de la educación. Cuando viene el COVID,
se identifican las medidas, se prohíben justamente esas reuniones. Aquí no hay manifestaciones colectivas, no se puede salir. Aquí se regularon los horarios también, ya hasta las 12, 2 de la tarde, de que pueden estar abiertos los comercios. Hay un control de verdad, no solamente en la higiene, también en la salida. El confinamiento no es opcional. Tenemos que cumplir la cuarentena. Tenemos que cumplirla por un tema de prevención y de beneficio propio. Ustedes, excúsame. Los comercios siguen funcionando allá en Venezuela. Alimentación y salud. Alimentación, automercados, abastos y por supuesto farmacias, pero no, nada de tiendas, artículos nada de eso. Centros comerciales cerrados, nada más por el tema de la farmacia y supermercados. Tienen, por ejemplo, como aquí en República Dominicana, tenemos un toque de queda desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. ¿Ustedes también tienen toque de queda o no? No, fíjate que hace una semana fue cuando de alguna manera se dio a la luz, salió a la luz un caso específico en el estado de Nueva Esparta, que está, bueno, pertenece acá a Venezuela, ¿no? Está lejos de la ciudad, y fue allí, únicamente en ese estado, donde se decretó un toque de queda. Pero fue por la magnitud o por el crecimiento del COVID-19 en un grupo de niños que perteneciendo a una academia de béisbol. Pero no hay toque de queda. Lo que sí, por supuesto, hay restricción, control. Como te digo, si todos los establecimientos cierran muy temprano, la gente no está en la calle. Y la campaña ha sido, o sea, organizarnos en familia, de que no tenemos por qué salir todos a la calle a ir a comprar o a abastecernos de alimentos o de lo que se necesite en cuanto a medicina, sino que vaya un miembro por familia. Yo creo que el tema educativo, la repetición, de alguna manera los cuerpos de seguridad nacional también han apoyado en ese sentido. Hay una campaña con un parlante, pasa un autobús, un camión, y te va recordando: quédate en casa, usa el tapaboca, lávate las manos, si no es necesario salir, no salgas. También el hecho de que si no tienes que salir, o sea, no están cerradas las escuelas, las universidades, el metro tiene un uso restringido, entonces no todo el mundo puede estar en la calle, no podemos salir, a menos que sea personal prioritario de alguna institución, alguna compañía. Excelente, porque nosotros aquí tenemos todas esas medidas, tenemos todos esos recordatorios que cada minuto pues te van recordando, nos volveremos a ver. De hecho, exactamente, de hecho hemos tomado o han tomado la alcaldía con otras instituciones, por ejemplo en la ciudad de Santiago, de echar agua a las personas que no estén a 1 metro de distancia, 1,5 metros. De todas formas, dicho esto, visto esto, hablar de esto, hemos visto lo sucedido la semana pasada. O sea que nosotros no nos concientizamos, no hay una concienciación de los habitantes ni una reeducación. Yo escucho eso todos los días, ya me lo sé a memoria. Yo dije que ahora me cansa un poquito, pero después que salgamos de esta, ya me va a hacer falta. Sí, pero fíjate bien, yo creo que te lo tienes que repetir para que tu cuerpo, para que tu organismo lo asimile, porque por naturaleza nos gusta salir, por naturaleza nos gusta ver, sentir la calle, el bullicio, pero no, en este momento tenemos que hacer de verdad, tener fuerza de voluntad, hasta para decirle a nuestros niños: no, en este momento no te puedo llevar, en este momento no te puedo salir, porque ese es otro tema, el atender a nuestras familias, desde los más ancianos hasta el más pequeño, claro. Porque tú puedes salir, tú tienes esa habilidad, esa autoprotección, esa conciencia que tú misma lo decides, pero yo me cuido de esta manera, pero también cómo cuidar a los pequeños que tenemos en casa o a las personas adultas. Yo creo que es un tema de responsabilidad, como tú también lo venías diciendo anteriormente, responsabilidad social y personal, y como decía la doctora, no es individual, es algo colectivo. Es exactamente, algo que lamentablemente no siento que tenemos en estos momentos, principalmente nosotros, hablo por nosotros los dominicanos. A mí hace poco, bueno, ayer precisamente, se me murió un primo, no sabemos todavía si tuvo una afección del COVID, pero ya él tenía problemas de los riñones, pero fue a hacerse la diálisis, entró al hospital, lo dejaron inmediatamente interno, con fiebre, murió. ¿Qué nos hace pensar? Yo siempre dije, ojalá que a mí no me toque. Lamentablemente me tocó,
Y es difícil, como por eso lo decía anteriormente, tú ver que esa persona de 46 años que acaba de morir, ni su mamá lo va a ver, lo van a llevar directamente desde la clínica al cementerio. Entonces, yo quisiera y seguir hablando a los dominicanos, a todos, que por favor respetemos esta cuarentena para poder salir todos victoriosos de esto. O bueno, o no bien victoriosos, pero sí de una manera, pues, de la mejor. Contribuir es ser parte de la solución, no seguir siendo parte del problema. Exactamente, exactamente. Siento que espacios como el de ustedes, que ahora es mío también a partir de hoy, e inclusive todos los que tenemos, todos los comunicadores sociales, todos los que tenemos esta labor importantísima de llegar a muchísimas personas a través de un micrófono, a través de una pantalla de televisión, seguir sumando a la campaña, seguir sumando a la causa. Desde acá en Venezuela, lo primero que se hizo fue tomar el ejemplo o tomar lo que sucedió en Italia y en España. Y la campaña era, mira lo que le pasó a los italianos por no hacer caso, por no tomar las medidas, por no cumplir con las reglas, con las normas, con lo que la decisión que se ha tomado justamente para evitar la propagación del virus. Exactamente. Yo tengo dos compañeros que los veo un poquito calladitos. Yo quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún comentario. Quiero, Inés, dígame. En primer lugar, felicitar a la prima Carmen, porque Carmen es prima mía. Sí. Una gran luchadora, historiadora, una mujer que yo creo, me parece que usted es presidenta de la Fundación 14 de Junio. También en los 100 años que cumplió el acueducto de Santiago, Carmen hizo un estudio y hizo el libro de 100 años de acueducto de Santiago. Ella la conocemos muy bien, somos familia y siempre estamos en contacto. Ella es realmente una persona de muy alto perfil en los manejos históricos. Y lo que ella expresó desde cuando Grecia, pero siempre ha existido pandemia, porque antes se hablaba era de la peste, no de la pandemia. Y los países que vivían más aislados no le llegaba la peste, la pandemia. Yo no sé si antes de llegar Cristóbal Colón a la isla, surgió alguna peste en la isla de Santo Domingo, Carmen. Sí, decíamos de entrada primo, porque tengo que puntualizar algo. Somos primos por relaciones consanguíneas, pero también nos une la familiaridad por los ideales, porque yo siento que tú eres una persona comprometida con los mejores propósitos e ideales de la sociedad dominicana. Obviamente que los principales lastres para la salud de los pobladores aborígenes, de los originarios, pues los portaron los europeos, los invasores europeos. La viruela, por ejemplo, que los cronistas de la historia de México la atribuyen como uno de los factores que contribuyó a la imposición del dominio colonial en México, diezmó entre 30 y 50 millones de pobladores originarios, como llamamos. Aquí también se discute mucho en el sentido de la sífilis, que también fueron portadores. Y hay que entenderlo porque el traslado por la vía marítima por meses para llegar a las costas que llegaron ellos como descubridores, comillas, suponía un hacinamiento de hombres que probablemente en ese contexto se produjeron esas contaminaciones. O sea que no quiere esto decir que no existieran enfermedades endémicas de nuestros pobladores originarios, pero las grandes pestes las han portado los colonizadores. Por ejemplo, la llamada fiebre inglesa la llevaron los ingleses desde la India, porque las grandes potencias, los grandes imperios, en su avaricia de dominación, pues son también portadores de las grandes desgracias.
el hecho de la fiebre española, de la influenza, sabemos que se da en el marco de la Primera Guerra Imperialista Mundial y que aparece en un campamento de Norteamérica, de los Estados Unidos, y a partir de ahí se va a diseminar por el mundo y llega aquí a través de la frontera con Haití, porque de las medidas que en el marco de la intervención del gobierno interventor se tomaron fue la cuarentena de toda la isla, pero resulta que al cerrar la frontera por el tráfico desordenado de personas, llega a Santo Domingo por la vía marítima, llega desde Cuba por Barahona, y es por eso que la zona sur es tan diezmada de una manera tan notable. Entonces, los grandes imperios han sido portadores también de las grandes desgracias, como también de los grandes logros e inventos, porque no podemos ser tan mezquinos para negar que la llegada de la imprenta es un factor positivo, que el hecho de que ahora estemos nosotros manejando estas tecnologías son también parte de eso, ¿verdad? Entonces, nuestros pobladores fueron diezmados tanto por la explotación inmisericordia de que fueron víctimas por la dominación colonial española, europea en sentido amplio, como por las enfermedades que ellos también portaron. Sí. Ok. Ingeniero Peguero, ¿usted desea hacer alguna pregunta? Bien, tengo un planteamiento. Escuché muy bien y felicito a ambas profesionales, son maravillosas. Pero hay un tema que más o menos no se trató y es el tema de la creencia. La doctora dio un pincel sobre ello. Y quiero trasladarme un poco cuando leímos sobre la peste negra justiniana, donde dice que la peste rebrotó, es decir, que regresó. Y ahí el Papa Gregorio Magno hace una procesión y llega hasta una basílica con miles de personas. ¿Para qué situación acontece con eso? Bueno, se multiplica la pandemia con un efecto exponencial y llega a diferentes ciudades. A Antioquía, estuvo en Pelugio, es decir, que fue devastador. Y ahí vuelve algo, me sumo con ustedes, la falta de responsabilidad que nosotros podemos tener, que la pandemia no se va, tenemos que aprender a vivir con ella y que van a aparecer en el paso del tiempo los medicamentos que podrán corregirla. Sí. Y sí, la responsabilidad social de cada uno para nosotros poder ver y preservar las vidas de cada uno de nosotros y de la de los nuestros. Pues si yo no me respeto, la traigo a mi familia, mis hijos, mis hijas. Van a cargar con esa responsabilidad. Y eso es un asunto que nosotros debemos hacer un poco más enérgico. Y veo que Rufi hablaba de ese político. Fue que él se vio desesperado en un momento determinado, en lo cual dijo, tenemos que hacer tal, cumplir tal o cual, y no vio el cumplimiento. Y Juan Luis Guerra, en uno de nuestros merengues, dice, fuimos bien encomendados con un garrote en la frente. Sí. Nos vemos en la calle, nos vemos en el asunto tomando la cerveza en la esquina, nos vemos en el asunto del parque. Entonces, son situaciones que de una manera enérgica, como dice la doctora, tenemos que ponerle un fin. Y él se vio obligado en ese momento a hacer, porque él hereda una parte de una gobernabilidad con personas que solamente sabían matar. Y un gobierno no lo compone una sola persona. Claro. Y un pueblo que en rebeldía, visto él como parte de un gobierno dictatorial, siempre fue visto con malos ojos. Todas sus acciones, buenas o malas, siempre fueron criticadas. Si hoy nosotros tenemos 11 presas, se las debemos a ese gobernante, y que hoy contamos con agua para poder saciar nuestra sed, higienizarlo y producir. Tuvieron también muchísimas repatriaciones, muchísimas negaciones. Entonces, es parte interesante de todo lo que tiene que ver con la historia. Debemos nosotros acogernos, tomar el pilar de la formación, tanto académica, aplatanar las informaciones y llevarlas a las más humildes, los que no pueden visitar las aulas,
los que hemos tenido el privilegio de visitar las aulas y nutrirnos con las buenas informaciones, aquellos que tenemos el arte de consultar un libro y aprender, aquellos que podemos consultar un cuadro de una obra de arte y plasmar y ver, interpretar lo que quiere decir ese artista en ese momento, también transmitirlo. El logro de las muertes, un óleo fascinante que se puede ver en la obra de lo que tiene que ver la peste justiniana, y ahí se ve cómo hay una rata, porque nosotros hemos convivido con las especies, el hombre ha irrespetado todo lo que está en la tierra, se quiere comer todo lo que aparece, y el ser humano y los animales tienen bacterias que al hombre no le es beneficioso. Nosotros estamos respetando esto y tenemos que aprender a clasificar, y eso solo se logra con la buena formación académica, con la buena información, y debemos llevarla a cabo. Sí, nosotros vamos a seguir con los comentarios en un momentito. Dígame, ingeniero. Era una sola preguntita. Breve, por favor. A Carmen y a Lice, ¿hasta cuándo vamos a durar con esta peste, más o menos? Porque yo no le veo, le vi el principio, pero no le veo el final. No se le ve el fin. Ya nosotros a nivel mundial, ya hay más de 3 millones de infectados. Pero solamente en Estados Unidos han muerto más de 50,000 por el COVID-19. En nuestro país, y yo veía, comencé a darle seguimiento, iban 200 infectados. Ya vamos por los 3,000 y pico. 6,000 y pico. 6,000 y algo. 6,000. Entonces, yo no sé cuándo va a terminar esto, señores. Es una situación, y además de eso, ¿qué impacto tendrá después del COVID? Porque yo entiendo que el planeta se va dividiendo antes y después del COVID, y que vamos a tener que reformular una economía virtual. O sea, las tiendas sean virtuales, porque ya después que pase esto, la gente va a quedar totalmente deprimida. En ese sentido, por ejemplo, en mi caso, que he tenido problemas de salud, yo digo, bueno, después que pase, ya se levante la cuarentena, yo voy a durar más en cuarentena, hasta un tiempo. Porque si levantamos la cuarentena ahora, en este tiempo, ya, señores, entonces vamos a triplicar las infecciones y vamos a triplicar las muertes. Sí, sería lo más prudente. Vamos a contestar después que yo invite a todos nuestros televidentes, a todas esas personas que nos ven cada semana, a que nos escriban a mesadeldebate@gmail.com. Como siempre, para cualquier duda, para cualquier comentario, aporte que quieran hacer, cualquier sugerencia. Y también no se olviden de seguirnos por todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, como Mesa del Debate. Ya ustedes saben, síganos y escríbanos a mesadeldebate@gmail.com.